Este es un episodio que he estado retrasando bastante tiempo porque en realidad el artículo que menciono al principio lo publiqué hace varios años, me parece que el 2021, o sea, ya hace hace bastante tiempo. Y se me ocurrió hace mucho tiempo escribir un artículo titulado Confesiones de una exfeminista. No era un artículo que yo tenía planificado publicar en ningún punto. Tenía ya hace mucho tiempo, desde el 2020, un proyecto donde escribimos artículos con varias personas. Yo soy una de las contribuyentes principales de la página. Actualmente esta se llama Una voz conservadora en medio del caos, vcbc.org. Antes se titulaba tastingtheocean.com, ahí era donde publicaban los artículos, y muy de imprevisto se me ocurrió publicar un artículo titulado Confesiones de una exfeminista. Generalmente para publicar artículos en esta página web tenemos ya todo programado casi para todo el año. Este año estamos reestructurando algunas cosas, entonces no está tanto así, pero antiguamente sí teníamos ya cada artículo casi con título programado para el año, y justo para esa época no sé por qué se me ocurrió escribir un artículo publicado Confesiones de una exfeminista, hablando de cómo fue mi vida de feminista antes de convertirme al cristianismo y por qué pensaba como pensaba, cuál era el razonamiento que yo le encontraba al feminismo, por qué me atraía el movimiento. Y fue muy interesante, que tuvo mucha más respuesta de la que yo había pensado. El artículo fue republicado por Sarah Barratt, que es una autora americana, en The Revolution. Como ustedes saben, los artículos que publicamos lo hacemos en inglés y en español, siempre simultáneamente. Entonces me contactó esta autora, Sarah Barratt. Me dijo que le pareció interesante el artículo, entonces me pidió poder republicarlo en The Revolution. Le di permiso, lo publicamos ahí también. Fue citado en una prédica en una de las iglesias en las que yo fui miembro hace varios años también, porque estuvo... Como hablo de cómo pensaba yo como feminista, cómo tenía una idea tan errónea de qué realmente es el pecado, por qué yo soy una pobre víctima y los hombres son más bien los malos, y las mujeres son unas ignorantes oprimidas. Entonces, posteriormente llego a explicar cómo llegué yo a salir de ese limbo, y es principalmente porque llegué a conocer a Cristo, llegué a conocer el Evangelio. Entonces, bueno, lo citaron también en una prédica en una iglesia en Viena, en Austria, que es un país donde yo vivía antes. También casi se publicó el artículo en alemán, hasta lo tenía traducido y todo porque me habían pedido publicarlo en una página. Pero finalmente no se pudo dar que se lo publicara en alemán, no sé por qué sinceramente, pero sí me llegaron a pedir que lo tradujera al idioma, y estuvo cerca de ser publicado en una página de cristianos. Ahora, lo que quisiera yo... ¿Cuál es el objetivo con este episodio? Es que ustedes vean algunos de los argumentos que tenemos las feministas. Bueno, estoy hablando como si siguiera siendo feminista, pero los argumentos que yo tenía como feminista antes, que yo sé que son argumentos que tienen las feministas ahora. ¿Cuál es la vuelta que le encontramos al feminismo? ¿Qué es lo atractivo que tiene para muchas mujeres, incluyéndome a mí en ese tiempo? ¿Cómo llegamos a caer en ese tipo de ideologías, en ese tipo de movimientos? ¿Y qué pensamos nosotras en general, o qué piensan las feministas en general acerca de la belleza, acerca de las mujeres, acerca de las familias? Quiero que se interioricen un poco en nuestra mente y entiendan cuáles son las narrativas que nosotras hemos creído, y cómo nos pueden ayudar también a salir de eso, porque realmente el movimiento feminista es muy atractivo para muchas mujeres, en especial cuando han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar o algo por el estilo. Entonces quiero que se interioricen un poco. Yo les voy a contar mi historia de cómo caí en este movimiento, también cómo salí de él. Pero quiero que se interioricen, entiendan cuáles son los puntos con los que ustedes pueden agarrarnos y decir: estás mal, no estás en lo correcto respecto a esto, porque básicamente todos los puntos que les voy a presentar hoy día son fácilmente descartables, se pueden rebatir de forma muy sencilla. Entonces quisiera que ustedes entren a mi mente de ex feminista o a mi mente feminista
y vean más o menos cómo son las cosas. Yo quisiera ir atrás en la historia al año 2013. El año 2013 yo fui feminista unos 4 o 5 años. Sí, más o menos desde mis 17 años, de hecho desde antes, desde mis 15, 16 años hasta mis 19 años, ya casi entrando a los 20 años. No, de hecho fui feminista más tiempo. Sí, fui feminista más de 5 años incluso, porque yo empecé con la narrativa feminista desde mis 15, 16 hasta ya mis 21 casi. Sí, ya mis 21 seguía yo siendo feminista y es ahí donde salí del movimiento. Entonces fueron más de 5 años que yo tuve bastante de la narrativa feminista. Para comenzar, algo que me hizo dar cuenta de cuán sumida estaba en el movimiento feminista fue cuando en la universidad, estando en segundo año, todos mis compañeros estábamos tomando una clase de salud pública. Yo tenía en ese entonces 19 años, estábamos tomando una clase y a un profesor de la universidad se le ocurrió pedirnos a los estudiantes, a todos, que escribamos en nuestros cuadernos cuál era nuestro plan de vida. No me acuerdo por qué habría utilizado esta dinámica de clase o qué tema exactamente estábamos tocando, pero sí nos pidió que escribamos cuál era nuestro objetivo de vida y nos iba a pedir a unos cuantos que compartamos públicamente qué era lo que habíamos escrito. Entonces, lo que pasó en esa clase fue que casualmente se dio que el profesor le pidió a un estudiante varón que pueda leer públicamente cuál era su plan de vida y todo eso. Este compañero, muy conservadoramente, digamos, lo que respondió de su plan de vida fue que él quería casarse, principalmente, casarse, tener hijos y trabajar para mantener a su familia. Y que la motivación principal que él tenía para estudiar la carrera era precisamente esa, que él quería ofrecerle algo a sus hijos, algo a su esposa y tenía el deseo de poder proveer para una familia. Muy interesante, o sea, estamos hablando de puros jovencitos de 19, 20 años en ese tiempo. Y por alguna razón al profesor se le ocurrió, después de preguntarle a él cuál era su plan de vida, preguntarme a mí cuál era mi plan de vida. Para que se den una idea, yo en ese tiempo era una persona sumamente arrogante. No sé si lo mostraba siempre de forma externa, muy evidentemente, pero era una persona sumamente arrogante. No me gustaba hablar mucho con nadie. Y si lo hacía, aún así era con una actitud arrogante internamente. Me creía la crème de la crème, o sea, no me creía la mejor y de hecho sí era muy buena estudiante en la universidad, tuve bastante reconocimiento por eso, pero precisamente por eso me creía la crème de la crème y nadie puede hablar conmigo porque nadie alcanza mi nivel, más o menos esa era mi idea de la vida y de las amistades. Entonces lamentablemente tenía esa actitud. Era una persona muy, muy orgullosa, no reconocía mis faltas para nada. Y cuando este profesor me preguntó a mí, después de preguntarle a este compañero cuál era su plan de vida, no me refrené en hablar de forma despectiva respecto a los planes normales que tiene la gente de casarse y demás. Y lo que yo dije es que no me quería casar. O sea, una de las cosas que yo no quería era casarme. No me quiero casar. Yo quiero continuar mis estudios después de terminar la licenciatura, porque ese tiempo estaba haciendo la licenciatura. Después de hacer la licenciatura, yo quiero tener una maestría. Termino la maestría, yo voy a hacer un doctorado. A mis 28 años, recuerdo haber mencionado mi edad. A mis 28 años yo ya quiero tener un libro escrito, quiero ganar un premio Nobel. ¿Y cuál es mi motivación para todo esto? Pues mi propia gloria, mi ser grande, ser maravillosa en el campo de la ciencia, ser una científico prominente. Quiero ser profesora de la universidad. Entonces yo recuerdo explícitamente haber dicho esas cosas, que yo quería enfocarme solamente en mi carrera y alcanzar niveles muy altos en la academia.
y no quiero casarme y no quiero tener hijos. Recuerdo haber mencionado algo al respecto de forma pública, tanto así que el profesor sintió la necesidad de decirme, bueno, Andrea, pero toma en cuenta que nada de esto vale la pena si no tienes amor en tu vida, si no tienes una familia. Y yo como ignorante, inmadura, obviamente descarté su opinión, pero quiero recalcar esto, el profesor públicamente, estamos hablando de una clase magistral en la universidad más grande de Bolivia, el profesor sintió la necesidad de corregirme en ese momento y decirme que no tenía sentido lo que estaba diciendo si no tenía amor, si no lo hacía por amor, si no tenía una familia. Y yo lo ignoré por completo. Sí, seguí viviendo con esa mentalidad por años, hasta mis 21 años, o sea, un par de años más, o 2, 3 años más, porque eso fue en segundo año, principios de segundo año, recuerdo. Yo me convertí al cristianismo 2 años y medio después. Entonces seguí viviendo como feminista bastante tiempo. Mirando hacia atrás, sinceramente, ahora estoy casada, ahora incluso veo atrás y me da pena la joven que era yo, me da pena cuán arrogante era, me da pena el orgullo que tenía, me da pena haberme enfocado tanto en mis estudios en ese tiempo. Si bien tuve mucho reconocimiento, terminé recibiendo varias becas incluso, becas de estudios, opciones para hacer becas de doctorado en diferentes países. Terminé teniendo todo lo que quería al final, académicamente hablando, y al mismo tiempo nada, o sea, al mismo tiempo realmente no tenía nada. Sí tenía todo lo que yo hubiera querido en el campo académico, en el campo laboral, en el tiempo que estuve metida en el campo de la ciencia de forma muy activa, pero al mismo tiempo no tenía nada. Entonces lo que quiero recalcar es eso. Mirando hacia atrás no reconozco, casi me desconozco en relación a la persona que soy hoy en día. Y mi objetivo único respecto al campo académico, y era la razón por la que yo respondí así en esta clase, mi objetivo único era superar a cualquier científico hombre. Ese era mi objetivo, competir con los hombres y yo llegar a los puestos más altos que pudiera, donde se supone que debería haber un varón. Yo voy a estar ahí representando a las mujeres oprimidas y que no tienen las mismas oportunidades que los varones. Ese era mi objetivo, demostrar que soy autosuficiente, demostrar que las mujeres son capaces, que ellas pueden. Como si alguien hubiera dicho que no. Sinceramente, yo en la universidad hasta ese punto nunca me había encontrado con alguien que dijera las mujeres no pueden, las mujeres son menos. Sí teníamos muchos profesores varones en la universidad, a pesar de que habían muchas mujeres. 90% de la universidad, de esa carrera, yo estudié bioquímica en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Éramos 90% de mujeres, habían muchos profesores varones. Pero a pesar de que ese era el caso, yo nunca escuché a alguien que dijera no, que la mujer no puede y los hombres son más capaces. Realmente no llegué a escuchar eso en la universidad, pero aún así mi objetivo era llegar más alto que los científicos hombres. Ni siquiera era que, me encanta mi carrera, me gusta mucho la investigación. No, mi objetivo era, quiero llegar más alto que los científicos hombres. Y yo les confieso, y por eso titulé a ese artículo Confesiones de una exfeminista. Yo les confieso, yo estaba llena de odio en ese tiempo, llena de resentimiento, era muy arrogante, muy orgullosa, y mi objetivo de vida era competir con los hombres. Entonces, pienso que es importante que sepan eso. Hay muchas mujeres que por más que no están metidas, en mi caso, por ejemplo, yo era feminista, yo tenía muchos de los puntos de vista feministas, no me llegué a meter mucho en apoyar el aborto, realmente me era indistinto ese tema. No me llegué a meter mucho al tema de la liberación sexual, de que las mujeres pueden estar con varios hombres. Gracias a Dios, Él me protegió de meterme en esas cosas, pero
En lo que sí me metí mucho era en demostrar que las mujeres pueden llegar más alto que los varones en el campo de la academia, y de eso se trató mi vida, todo el tiempo que yo estuve en la universidad como estudiante, e incluso antes ya tenía ese punto de vista antes de entrar a la universidad. Entonces, ese era mi contexto como feminista. Yo agradezco mucho a Dios que no me haya permitido meterme en el tema de la liberación sexual y todo eso, pero sí era bien, en cierto modo, activista en mi campo, en el campo de la academia, en el campo de la ciencia, de la investigación. Yo quiero que las mujeres lleguen más arriba. Personalmente, ese era mi objetivo de vida. Ahora, quiero entrar al campo de las confesiones. En el artículo yo presento una sección donde doy una introducción de mi contexto, cómo era yo como feminista, dónde llegué cuál fue el punto más importante de mi vida en el que yo llegué a ver hasta qué punto me había tragado las narrativas feministas. Fue ese, en el que el profesor me preguntó cuál es tu objetivo de vida, y todo en mi vida se trataba de competir con el varón y no quiero casarme ni tener hijos, mucho menos. Entonces eso. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.